Bienvenidos a la tarde. Hoy nos vamos a ocupar en gran parte de este programa del crimen de Melina, porque durante este fin de semana se realizó la autopsia. Ahora, ¿se pudo confirmar hasta ahora algo de lo que pudo aportar la testigo Melody? Vamos a profundizar en eso porque no hubo muchos datos en limpio, no pudo sacarse, por lo menos a esta altura de los acontecimientos, nada en limpio. Pero también parece que empieza a romperse un pacto de silencio. Interesante. Mauro Zeta. La autopsia no despejó ninguna duda. Por suerte, fueron cautos los peritos del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. Quiero destacar que para que todo sea transparente, la autopsia no la hicieron médicos de policía. Dijeron que la haga gente del Poder Judicial. ¿Se pueden equivocar? Sí, claro. Pero la decisión de la fiscal fue, la hace gente del Ministerio Público Fiscal. Son médicos que dependen del Ministerio Público Fiscal. No despeja ninguna duda la autopsia, porque los peritos dijeron, con lo que estamos viendo, no nos alcanza para tener certezas. Entonces, en vez de apresurarnos, vamos a ser cuidadosos. No sea cosa, como pasó en otros casos de impacto de alta resonancia, que se cuenta un resultado de autopsia que se convierte en la verdad consagrada y al rato una junta médica dice, todo eso que ustedes dijeron no es así. Lo que dijo el autopsista no es así. Por lo pronto me parece sabia la decisión de no arriesgar ni apresurar. La única estimación, escuchen el término, estimación, no confirmación, ni constatación, ni certeza, que hicieron los forenses fue decir que la data de muerte de Melina sería compatible con la fecha de desaparición. Y usted va a decir del otro lado, otra vez me hablas en potencial y otra vez te cuidás con los dichos y otra vez no tenés certeza. ¿Saben qué? No las hay. Los médicos estuvieron bien, dijeron a las preguntas típicas, ¿se puede determinar si hubo abuso sexual? En este estado no lo podemos determinar. Necesitamos estudios complementarios. Necesitamos el estudio histopatológico. ¿Se acuerdan la famosa palabra histopatológico que se usó para el caso Ángel? ¿Qué significa? Necesitamos estudios complementarios para ver, por ejemplo, si estaba drogada o no. Un montón de situaciones que van a venir del laboratorio. Le sacaron la ropa al cuerpo y van a peritar esas ropas. Y el otro punto central es la mecánica de muerte. Tampoco la pudieron establecer. Y les voy a aclarar algo. Los peritos oficiales de Lomas de Zamora no detectaron ni un solo golpe en el cuerpo de Melina. Pará, si yo leí en todos los diarios que tenía un golpe en el cuerpo. Ahí viene la aclaración. Un médico de policía que estuvo presente en la autopsia, a su criterio, a su mirada, entendió que había un traumatismo leve de cráneo, ni siquiera contundente. Pero más allá del traumatismo, si lo hay o no lo hay, insisto, los peritos oficiales de Lomas de Zamora, trabajó el perito Bombicini, la perito Gallardo, no encontraron un solo golpe. Ahora, pongamos que exista un trauma leve, como plantea un médico de policía, que estuvo presente también, ese trauma no es la causa de muerte, no es que el golpe que tiene le causó la muerte. ¿Y por qué es importante este debate que se va a venir cuando los peritos puedan sí volcar en la mesa las conclusiones reales de la autopsia, completas? Porque la pregunta de fondo es, si no hay fracturas en ese cuerpo, vamos a discutir después si se pueden ver con estudios complementarios, si no se nota en ese cuerpo una paliza brutal, y la testigo habló de golpes, patadas y una paliza, ¿estamos otra vez en una inconsistencia del relato de la testigo? ¿O la testigo pudo haber visto lo que ella infería era un sometimiento a golpes cuando en realidad era un abuso sexual y la muerte vino tal vez de otra por manera, una situación que puede ser una asfixia y no por patadas o trompadas? Porque ahora, las defensas, ¿sabés qué dicen, Melina? ¿Sabés qué dicen, Guillermo? Todo lo que dice la testigo es relativo. Al fin de cuentas, habló de una paliza brutal, el cuerpo no presenta al día de hoy fracturas. Habló de que tiran el cuerpo en un puente, no lo tiró en ese puente. ¿Se pudo equivocar? Sí, se pudo equivocar. Ahora, si las equivocaciones son 100, ya uno tiene que por lo menos preguntarse cuánto de lo que dice es cierto, Mauro, o cuánto está orientado. Hoy no se sabe cómo murió Melina. No. Hasta ahora no. ¿Y se va a saber? Bueno, sí, se tiene que saber. Se tiene que poder saber. Y se va a saber con estos estudios microscópicos que encargó la justicia. Bueno, no sé qué tiempo tienen para hacerlos o cuánto les lleva determinar con certeza cómo murió. Mauro, dos preguntas. Dale.
¿No tiene golpes o no se pueden detectar los golpes por el estado del cuerpo? Es una gran pregunta que yo hice. Yo pregunté, si tuviese golpes o fracturas, te suma a los golpes fracturas, Sí. ¿se tienen que ver en esta autopsia más allá del estado del cuerpo, que al criterio de los peritos oficiales era un cuerpo que estaba, a ver, quiero ser cuidadoso con los términos, imposible de peritar o muy difícil para trabajarlo? Usted va a entender la palabra, no es linda, pero estoy tratando de entender cómo hablan en la jerga forense. Si hay una fractura, la pregunta a ustedes, ¿puede ser que no la vean ahora y se vea a nivel microscópico? Bueno, esa es la pregunta que tienen que contestar los que saben de la materia, que son los forenses. Esta es la pregunta más importante que la fiscal le va a preguntar ahora a los peritos. Si no se encontraron fracturas, tal vez se encuentren más adelante o solamente... o ya hay que descartar una fractura porque no salió a la luz en este primer informe forense. Bueno, son las preguntas que desde acá, como no tengo la autoridad ni conozco la terminología completa, me interesa hablar con especialistas para ver qué se sabe y qué se puede saber más adelante. Del estudio de la fauna que se aloja en los cuerpos una vez que están muertos, Sí. ¿se pudo saber? ¿Hay algún resultado? Bueno, ahí trabajó un doctor, les voy a leer el nombre, que es el doctor Centeno, que se encargó justamente de hacer la entomología forense. Sí. No va a estar el resultado ahora, se encargó justamente de hacer el levantamiento de ese huevo, esa larva de mosca, que le va a dar una precisión un poco más fina de cuándo fue la muerte de Melina Romero. Saquémosle muerte, el asesinato. Sí, el crimen. El crimen. Entonces, hay que esperar mucho. Miren, la autopsia empezó a las 11, a la 1 se le sacaron las ropas al cuerpo para levantar evidencia de esas ropas. Recuerden que dijeron aquí genetistas de importancia, de renombre, que en la ropa podría haber ADN de los atacantes y que hay que buscar en esa ropa ADN más que en el cuerpo. Y en la manta también. Y en la manta. Con algo a favor de los genetistas. Sí. Ellos dijeron, si estuvo mucho tiempo en contacto con el agua, esto puede complicar la situación. Y aparentemente, también siempre hay que hablar en potencial, aparentemente no estuvo tanto tiempo en el agua, si es que estuvo en el agua. Bueno, ahí hay versiones encontradas. Un perito dijo que notaba, nos va a ayudar en un rato, está con nosotros Raúl Torre a explicar estos términos. Un perito dijo que notaba partes del cuerpo apergaminadas. Claro. Y otro perito que no. Bueno, esto va a ser un debate interesante para establecer si pudo estar en el agua, cuánto tiempo, o si realmente, como planteaba la hipótesis primigenia, la tiraban a 7 kilómetros y ese cuerpo navegó por las aguas hasta quedar en ese sitio. Versión que empieza a ser cada vez menos posible porque la propia testigo, para la fiscal Válida, dice que no la tiraron, sino que directamente la bajaron por un sendero y depositaron el cuerpo ahí. ¿Se acuerdan que Biondi dijo que la testigo ve cómo dejan el cuerpo y que el grupo vuelve para cerciorarse la caída al agua? Hay que ver si cuando cayó al agua, la propia corriente la arrastró, en caso de ser cierto, a un cañaveral y quedó ahí en el cañaveral y nunca más se movió el cañaveral. Déjame aclarar que lo que dice la testigo es que tiran el cuerpo por un puente y que después bajan por un sendero cuando el cuerpo aparentemente Para no cae al agua reasegurar que caiga o en al el agua. lugar donde ellos pretendían. Pero no creen en esa versión los investigadores. Los investigadores creen que bajaron caminando. ¿Se acuerdan que yo les dije la imagen esa que se veía a los policías Hay un caminando camino. con el cuerpo? Hay un camino hacia el lugar Hay donde... un camino. Claro. No es que la testigo dice lo tiran desde el puente, no es desde el puente, sino que sitúa un puente, que no es lo mismo. Para no es lo ubicar tiran desde la zona. altura. Claro. Ella dice, llegamos a un puente, ahí bajamos, y como no había certeza de que había caído al agua, el grupo volvió a bajar para asegurarse que caiga al agua. Insisto, a ver, si tenemos título del fin de semana, la autopsia no despejó dudas. Los informes que se están esperando van a ser decisivos. Y me quedo con un adelanto. Se quebró el pacto de silencio entre los imputados. Hoy vamos a escuchar por primera vez al abogado de Elías Fernández, alias el Narigón. La familia dice que no es el Narigón. Uno de los detenidos para la fiscal, coautor o posible coautor del homicidio. Escuchen bien, ¿cuál era la estrategia común de todos los abogados? Era, la testigo miente, Melina no estuvo en la casa de Toto, ninguno de los imputados mató a Melina. A grandes rasgos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, por primera vez... Y esa noche todos estaban en lugares distintos. En lugares distintos, Sí. no estaban juntos. Por primera vez vamos a escuchar en un rato al abogado de Elías Fernández que dice, el testimonio de Melody es veraz. ¿Va de nuevo? Epa. Vamos a escuchar al abogado de uno de los acusados diciendo que tal como se encontró el cuerpo en cuanto a que estaba envuelto en 2 bolsas y en una frazada y en un lugar determinado, el testimonio de Melody, y también dice el abogado de Chavito, es veraz. Claro, hay que ver
si en ese contexto que lo da por válido el testimonio, el abogado obviamente saca a su cliente de tener vínculos con esta historia, pero no se tira contra el testimonio de la testigo. Mauro, desde el punto de vista técnico, ¿no? En un hipotético caso en el que no se pueda, a través del examen de autopsia y en los exámenes de laboratorio, ir de alguna manera revalidando el relato que fue haciendo la testigo. ¿Cómo queda ella plantada? ¿Esto afecta? Es decir, ¿los resultados que se obtengan del cuerpo de Melina afecta su situación procesal o no? ¿La situación de quién? ¿De Melody? De Melody. No, Melody es testigo. Yo creo que la van a seguir validando como testigo más allá. Vamos a un imaginario. Vamos a pensar ese es el ejercicio que yo te propongo. Bueno, vamos a pensar que de acá a 10 días los estudios finales revelan que no hay ninguna fractura, ni golpe, ni nada semejante con una paliza. Sí. Escenarios posibles. ¿Qué puede hacer la fiscal? Llamarla a declarar de nuevo. Por ejemplo, y decirle, ¿usted está segura que vio una paliza o vio un zamarreo? Bien. Un ejemplo. Digo, son cuestiones que van a ir variando. Ahora, las defensas, ¿qué hacen? Las defensas, salvo la de Elías Fernández, dicen, señores, tiene muchos puntos de discusión el testimonio de Melody. ¿Es tan certero como plantea la Fiscalía? ¿O se equivoca? ¿Es imparcial? ¿Tiene errores? ¿Por qué dice cosas que después no se van confirmando? Claro, la fiscal dice, espere, no está la autopsia completa todavía. No sea cosa que aparezcan lesiones compatibles con el relato de la testigo en los próximos días. En todos los crímenes los cuerpos hablan. Por eso es importante los exámenes que se practiquen con peritos de parte. Lo invitamos justamente a un perito renombrado, a Raúl Torre, para que analice con nosotros qué es lo que se puede saber y qué es lo que no se puede saber. Y a partir de allí, por supuesto, bueno, debatir un poco dónde estamos parados. ¿Cuál es el escenario, Raúl? Bueno, como yo siempre digo, cuando nos enfrentamos a este tipo de casos, siempre hay que estudiar todo el contexto. No limitarnos a tomar una pequeña porción, un mosaico solamente, sino que hay que trabajar con todo el tablero. A ver, yo lo escucho atentamente a Mauro, coincido con él absolutamente. Creo que le estamos pidiendo demasiado a esa testigo, le estamos pidiendo, exacerbando la cuestión de las precisiones. A ver, si yo me pongo por un momento en abogado del diablo, yo diría que todo lo que dijo la testigo de alguna manera se viene confirmando. Lo digo yo como investigador, que ha sido mi trabajo toda la vida. Indicó la muerte de la víctima contemporánea a su desaparición y de alguna manera los médicos lo están confirmando. Indicó la muerte sin ninguna duda, que es lo primero de lo que yo debería haber hablado, y la víctima fue encontrada sin vida con una data similar. Indicó que fue arrojada a un curso de agua y efectivamente la víctima apareció en un curso de agua. Después discutiremos si fue en ese lugar o en otro. También indicó que existía un delito contra la integridad sexual. Ahora, yo les cuento a través de mi experiencia que ya lleva más de 40 años. Cuando nosotros encontramos un cadáver de una persona de sexo femenino o un niño desprovisto de ropa, de la cintura para abajo, nuestra primera hipótesis de trabajo es un delito contra la integridad sexual. Esto no solo lo evaluamos nosotros desde el punto de vista del investigativo, que es la primera etapa del proceso penal, que es la que se está llevando precisamente a cabo ahora, bajo la dirección de la fiscal de la causa, sino después los jueces lo meritúan en la segunda etapa, que es la de juicio, cuando tienen que dictar sentencia, estudian este esquema y ven, esto que yo estoy viendo tiene las características de un delito contra la integridad sexual, con lo cual se vendría a confirmar la cuarta línea que está indicando la testigo. Ahora, insisto, si exacerbamos, y luego vamos a lo técnico que creo que lo quieren saber ustedes, ¿no? Sí. Desde el punto de vista investigativo, para mí lo que está diciendo la perito se está confirmando. Miren, si tengo un minuto, si tenemos un robo a un banco, un asalto, por ejemplo, vamos a tener 20 personas que observan cómo entran los delincuentes, cómo sacan sus armas, cómo encañonan o los cajeros, cómo amedrentan a los policías que están en la garita, cómo rápidamente salen con el botín, suben a un automóvil, escapan a la carrera. Y vamos a tener que los testigos nos van a contar cada uno de los 20 cosas diferentes. Sí. Es más, los que somos veteranos en esto, sabemos que si en un sumario de instrucción nosotros encontramos que todos los testigos vieron lo mismo, sabemos que hay perro. Hay perro. Claro, es que el investigador, el oficial no tenía ganas de trabajar, entonces hizo una declaración y le cambiaba el nombre del testigo, nada más. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué es posible? ¿Mienten los testigos? No, existen una cantidad de factores psicológicos que indudablemente, aparte de la subjetividad psicológica, donde una persona está al borde de la situación límite por ahí más importante que ha tenido en su vida.
Y en este caso Pudo estamos haber hablando pasado. de una muerte, ¿no? Bien, a eso voy. Vamos a suponer que los informes, y esto ya metiéndonos en la autopsia, que los informes que se esperan, complementarios, microscópicos y demás, no registren fracturas ni golpes como causa de muerte. Un escenario posible. Sí, no tengo dudas. ¿Usted cree que puede ser que la testigo, Melody, pasando por una situación de, en teoría, si es cierto su relato, de 6 delincuentes matando a su amiga, de drogas en el medio, como refirió, haya confundido o haya visualizado lo que ella interpreta como una paliza brutal, cuando en realidad podía ser un abuso sexual con zamarreo y que la muerte provenga de una asfixia? Claro ¿Es que una sí, posibilidad claro que ella que es confunda desde esa posición? Yo creo que pues ya sería subjetivo y especular yo ponerme a indicar lo que la testigo vio, pero creo que es una posibilidad como hipótesis, me parece perfecto. Ahora, veamos el tema de la autopsia. La autopsia hasta ahora está arrojando 0. El doctor Raffo... ¿Por qué arroja Perdón, 0? eso iba a preguntar. El doctor Raffo, mi maestro de medicina legal, Sí. siempre me dijo, mucho cuidado cuando se creen cadáveres improductivos. Una de las principales causas de reautopsia en los Estados Unidos de América, ya no hablo de Argentina, es pensar que un cadáver descompuesto es improductivo. Improductivo desde el punto de vista médico-legal. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas circunstancias que los médicos tienen la capacidad de apreciar macroscópicamente, en la mesa de Morgani, aquí van a tener que ser apreciados por vía de los estudios complementarios, los estudios de laboratorio. El cadáver va evolucionando en una serie de estadios, desde el cadáver fresco, si se me permite lo grosero del término, al periodo cromático, donde simplemente el cadáver comienza a cambiar la coloración, pero ya ha iniciado su estado de descomposición, a que viene el periodo efisematoso, cuando el cadáver ya se hincha, se llena de ampollas líquidas, etc. Luego viene el periodo cualicuativo, y finalmente el reductivo, que es coetáneo a ese, y que es donde ya empiezan a desaparecer los tejidos hasta que finalmente queda la esqueletización, ¿verdad? Aquí está este cadáver ha sido encontrado en un estado muy avanzado, lo que complica la pericia médico-legal, pero no la imposibilita. Esto yo quiero que no la invalida, claramente. No, pero no imposibilita la investigación médico-legal. Esto que quede claro. Por ejemplo, el hecho de que no hayan encontrado lesiones típicas de delito contra la integridad sexual no significa que no estén, significa que macroscópicamente no las pueden diferenciar, pero recortan, para utilizar la palabra clara, resecan la zona, la envían al laboratorio de anatomía patológica. Y ahí va a surgir. El laboratorio de anatomía patológica toma esos tejidos, lleva un proceso que lamentablemente para la ansiedad social y de los mismos investigadores, la misma fiscal y de la familia, tiene que llevar un periodo donde se deshidratan los tejidos, se colorean, se trabajan con alcoholes, etc. Luego se hace un preparado con parafina, se corta con el micrótomo. Todo eso lleva un tiempo que es inevitable, son días y días, pero finalmente van a arribar a la verdad. Y la causa de muerte, también van a arribar a la verdad. Mauro, con vos lo hemos charlado muchas veces, que el delito contra la integridad sexual seguido de muerte, generalmente el mecanismo de muerte es asfíctico. Es asfíctico. O bien es asfixia por sofocación o es estrangulamiento manual o cordogal. Es más, lo escribí en alguno de mis libros, ¿no? Puede ser que hasta ahora no se detectaron traumas, más allá de un médico que dijo un trauma leve de cráneo, no es la causa de muerte. Digo, puede ser que en los estudios complementarios, si no se vio al principio una fractura, aparezca una fractura o una fractura debió verse de arranque. A ver, las fracturas se ven y quedan plasmadas en el estudio radiológico que se hace del cadáver previo a la autopsia. Sí. Lo primero que se hace con el cadáver es pasarlo por rayos. Ya lo tendrían que tener, eso como conclusión, si es que realmente tenía fractura, lo tienen que haber visto con la placa. Fractura, o sea, golpes no es sinónimo de fractura. Está claro, hablo de fractura. Estamos hablando de una fractura de mucha entidad, un golpe de mucha entidad puede generar una fractura. O no. O no. Pero ¿no pueden haber fracturas post-mortem justamente por la cantidad de días que han pasado y el deterioramiento propio del cuerpo? Puede ocurrir que sean fracturas post-mortem y en ese caso esas fracturas el anatomopatólogo... A ver, les voy a explicar cómo es esto. Mientras el cuerpo está con vida, está circulando sangre, no solo en los grandes vasos, en la cava, en la yugular, en las carótidas, en los grandes vasos, la aorta, sino en pequeños vasos muy, muy chiquititos, que son los vasos capilares, que inclusive están debajo de la epidermis. Cuando se rompen esos vasitos chiquititos, generan lo que se llama una infiltración hemática. Cuando el médico ve una de esas lesiones y ve esa infiltración, obviamente la sangre estaba circulando, lo que está indicando que
estaba con vida esa persona. Okay. Si en cambio se genera la lesión y no ven esa infiltración hemática, la lesión fue hecha cuando ya estaba la persona sin vida. Una sola cosa más. Muchas veces esto, en un cadáver descompuesto, Mauro, ahora vuelvo a vos, no se puede apreciar a simple vista. Hay que esperar. Pero se manda la lesión. Otro estudio. No, se manda anatomía patológica. Como también aquí es importante, yo lo he dicho y lo hemos charlado con ustedes, es importante el procurar la prueba genética, más allá de que a lo mejor si el cadáver estuvo, porque, a ver, convengamos que pudo haber estado en el agua y luego quedar depositado en el zona cañaveral. seca. Es muy posible. Yo creo, aquí en realidad todavía no tenemos nada. Lo que tenemos son variantes. Yo les cuento que, porque tuvimos un caso muy parecido en su esquema físico en Río Luján. En Río Luján, donde el río Luján se encuentra con la ruta panamericana, la separación entre los partidos de Escobar y Campana, una niña que apareció hace unos 10 años, en una bolsa, en las mismas condiciones. ¿Qué hicimos en ese caso? Fundamentalmente hubo dos grandes respuestas que partieron. Primero recurrimos a la Prefectura Naval Argentina, que fue quien tuvo la capacidad de informarnos sobre los flujos y reflujos de agua, porque yo vi que con mucha inteligencia uno de los letrados hizo una suerte de investigación propia, viendo hacia dónde marchaba un curso de agua. Bueno, yo les cuento que cuando sopla viento sudeste, esto lo aprendimos a partir del hallazgo de cadáveres, muchas veces las corrientes se invierten por las crecidas. Lo dije el otro día. Entonces, claro, ¿qué hicimos nosotros, señor Favale? Fuimos a la Prefectura Naval y dijimos, entre tal fecha y tal fecha, nos pueden indicar... Y el personal de la Prefectura vino al río Luján con nosotros y nos explicó todo. Este cadáver del que yo hablo había sido arrojado en otro lado. ¿Qué fue fundamental ahí? La entomología forense, que va a reforzar, porque cuando Mauro dice es contemporáneo a la fecha... Sí, falta la precisión. ¿Qué es lo que te está indicando en una palabra? Nada me indica que no pudo haber sido en esa fecha. Olvidémonos aquí de la precisión que da un médico cuando la muerte tiene horas, ¿verdad? Obviamente. La familia está afrontando un momento difícil. Está Luis Rusconi trabajando en vivo. Nos encontramos en San Martín al 2000, esto es en Caseros, y a mis espaldas ustedes pueden ver la casa velatoria donde durante la tarde de hoy se va a desarrollar el último adiós al cuerpo de Melina. Van a estar presentes Rubén, su padre, Ana María, su madre, su hermano, sus tíos, sus familiares, sus amigos y sus vecinos, todos van a llegar a este lugar. Seguramente el velatorio comienza entre las 3 y las 4 de la tarde. Esto depende de los tiempos de la morgue judicial de Lomas de Zamora, porque los padres en estos momentos se encuentran en ese lugar, tienen que reclamar allí el cuerpo de su hija, y una vez que partan desde allí van a tardar aproximadamente unos 30 minutos en llegar hasta aquí, hasta la casa velatoria. Ustedes van a ver llegar una ambulancia que pertenece a la casa velatoria por esta calle, que es la calle Fischetti. Ustedes pueden ver en imágenes el ingreso de la cochería en ese lugar. Y en este lugar hay 3 salas, básicamente. La familia va a ocupar la sala que queda en la planta baja, la más importante. Por supuesto, el velatorio va a ser a cajón cerrado. Y mañana, a las 12 del mediodía, va a partir el cortejo fúnebre hacia el cementerio de Pablo Podestá en 3 de febrero. Durante toda la noche, entonces, van a tener tiempo para despedir a Melina. Ya volvemos en vivo con Luis Rusconi. Es compleja la investigación. No tengo dudas que es un cadáver que no está en las mejores condiciones, más, ha estado en un medio sumamente hostil, han pasado muchos días. Yo confío que mucha información se va a obtener, es posible que alguna se pierda. A ver. ¿Qué es lo más difícil de hallar? Y las pruebas genéticas por dos circunstancias. Una, si estuvo en el agua, es directamente perjudicial para la prueba genética. Pero si estuvo fuera del agua, evoluciona químicamente y se deteriora. La cadena de ADN se rompe. Porque decía el genetista Penasino el otro día, nos decía, no tengan mucha expectativa, como en el caso Ángeles, un ejemplo, donde la víctima logra arañar al atacante y quedan en sus uñas el perfil genético del agresor. ¿Sí? Decía, se hisoparon igual en este cadáver. Sí, pero digo, ahí está la pregunta. El paso del tiempo, olvídese del agua, que está discutido si estuvo o no en el agua. El paso del tiempo, un mes y pico, conspira contra la posibilidad de encontrar, si es que Melina se defendió, ADN en sus uñas del agresor. Sí, el paso del tiempo. Sí, claro que conspira. Pero igual, es medio hostil. Estamos debatiendo sobre si estuvo sumergida o no en el agua, que eso habría sido lo peor en este caso, el peor de los panoramas para poder levantar material genético. Pero estamos olvidando
que hubo 3 tormentas importantes. También. Entonces, independientemente si el cadáver estuvo o no estuvo sumergido, estuvo a la intemperie Estuvo y sometido estuvo a las inclemencias afectada. climáticas, Exacto. claro, sí, sí. Estuvo afectada, Por eso entre estuvo otras medio cosas, al hostil, agua. Estuvo en un medio hostil siempre. De cualquier manera, como lo dijimos en su momento, esto se va a investigar, se va a procurar la prueba genética, va a ser fundamental aquí la pericia que haga el entomólogo forense, porque el entomólogo forense trabaja sobre las larvas, los insectos. Yo les cuento cómo es esto. Sí, sí. En el momento de hallazgo del cadáver, se obtiene una muestra de esos insectos, de esas larvas, y se colocan en una solución de alcohol. ¿Por qué? Porque congelamos el momento de evolución en la vida de esos insectos. Y entonces, a partir de ahí, trabaja el entomólogo que los reconoce, los diferencia e indica qué tipo de cuadrilla de colonización del cuerpo son. En base a eso, hay cuadrillas que atacan, si se me permite, en el primer estadio, en el primer momento de la descomposición. Pero ¿qué toma en cuenta el entomólogo? Toma en cuenta la temperatura que hubo en ese sitio durante todo el tiempo. Les digo una cosa a modo de ejemplo, porque realmente es muy interesante y nos ha ayudado mucho a determinar los cronotanato-diagnósticos la entomología forense. Estudia, por ejemplo, las temperaturas. ¿Por qué? Porque debajo de determinada temperatura, por ejemplo, no existen oviposturas, o sea, no ponen huevos determinados insectos. Entonces, si él estudia que durante, digo a modo de ejemplo, durante 8 días hubo menos de 5 grados de temperatura, él sabe que en ese horario no pudieron haber puesto huevos los insectos. Luego, determinados insectos no ponen huevos de noche. Y ahí van acercando la data. Exacto. Pero que puede igual ser que digan 31 días o 32 o no hay que esperar eso. No. Lo que vas a poder esperar es que es contemporánea ya lo dijeron, a la fecha. Bueno, ya lo dijeron. Pero mira, Mauro. Pero falta el entomólogo. Muy bien, va a reforzar esto, yo no tengo ninguna duda, porque son bastante más precisos. En el periodo de largo tiempo son más precisos que los médicos, ¿sí? Claro. Los médicos dan una ventana de probabilidad y ya te empiezan a decir entre 30 y 40, entre 30 y 60 días. ¿Sí? Hay algo que hay que tener en cuenta en toda investigación criminal, que no busquemos absolutamente todo por vía de la prueba científica, a pesar de que es lo mío, porque yo soy un investigador forense. Muchas veces existen los marcadores policiales. Por ejemplo, no tenemos ninguna duda que la niña esta, el día 24, estaba con vida. ¿Por qué? Porque tenemos un marcador policial, que es el secuestro de un video que justamente se está viendo ahora en pantalla. Ahí estaba viva, 6:46 de la mañana del día 24. O sea que ahí tenemos lo que se llama el techo con relación al hallazgo del cadáver. De ahí tenemos que venir para acá. ¿Está bien? Está bien, es un buen análisis. Luego, ¿qué es otro marcador policial? El estudio de la telefonía celular, por ejemplo. Bien. Y así, ese es un dato que todavía está dando dato vueltas. todavía no tenemos resultados a la vista, pero podría, por ejemplo, ubicar a los sospechosos a la misma hora en un mismo lugar. Podría ubicar a la testigo. Los días anteriores y los días posteriores. Que no es poco. Los días anteriores y los días posteriores. Podría ubicar a la testigo, que está siendo cuestionada por algunas defensas. En un rato vamos a hablar si se rompe o no el pacto de silencio de las defensas. Podría ubicar a la testigo principal para validar que no está mintiendo, porque la han denunciado por falaz con un testigo de identidad reservada. Si vos tenés probado que Melody, la testigo principal, está en la misma celda donde se activan a la misma hora los teléfonos de los acusados, tenés otro elemento más. Ahora, mirá qué interesante. Podrían ubicarse a todos ellos menos a la víctima que no tenía teléfono. No tenía celular. Es una paradoja. Pero hay un cuerpo. El camino muchas veces es inverso. Yo estaba viendo el video este. El otro día yo lo charlaba con un colega de ustedes, el periodista Juan Alonso. Estamos viendo y también que de alguna manera... ¿Este o el video del... El de la cámara. El de la cámara de seguridad. Ahí lo vemos. Y charlábamos y vimos, ¿ustedes notaron el grado de vulnerabilidad social en el que está esta niña, lamentablemente ahora sin vida? ¿Sí? Que esto también favorece a esta hipótesis de trabajo de como móvil principal el delito contra la integridad sexual, ¿verdad? Usted habló algo de las ropas. A ver, usted dice que por una deducción o sentido común, si el cuerpo fue encontrado sin la ropa interior, uno infiere que estamos en presencia de un ataque sexual. Digo que es una hipótesis que tenemos que trabajar. No solo lo sostenemos nosotros,
No, pero por ejemplo, los médicos forenses norteamericanos más importantes, como Vincent Di Maio, en sus manuales de investigación criminal, indican: cuando tenemos una mujer o un niño desprovisto de ropa de la cintura hacia abajo, mucho cuidado, porque lo más probable es que estemos ante un delito contra la integridad sexual. Eso lo hemos dicho nosotros, y en mis libros se ven fotografías. ¿Y acá sabe que le encontraron, usted que trabaja y es el experto número uno en esto, le encontraron las zapatillas y la remera, no el resto de la ropa? Ahora, le quiero sumar una pregunta que hicimos al genetista Penasino. Luego, que te agrega eso, que es un hecho que si hubo un delito contra la integridad sexual, se ha precipitado, ¿verdad? Claro. Sí. Y probablemente la víctima no ha colaborado. Sí. En un rato le quiero preguntar si es posible levantar evidencia genética del cuerpo, del interior del cuerpo de la víctima en caso de constatarse el abuso. Ya lo contesta, títulos.